Bueno, estimadas alumnas y alumnos, llegamos al final ya, esta es nuestra última clase que tiene que ver con el módulo 2.3, por decirlo así. Recordándoles que mi nombre es Bárbara Donaire. em, Ahí van a tener mis datos. Al final también de la presentación van a estar todos mis datos, mi teléfono, mi correo, em, mi LinkedIn, por si necesitan preguntar o ubicarme. De todas maneras, nos vamos a ver en la prueba final. Y en esta parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con los obstáculos, dudas que dificultan la correcta implementación del enfoque de género en las políticas públicas y también las características de las políticas públicas. Y la característica clave de las políticas públicas es los nuevos enfoques. ¿Se acuerdan que vimos que esta modernización del Estado ya permite entender las políticas públicas de diferente manera? Antes eran unas políticas enfocadas a una concesión del Estado, donde el Estado se reunía y decidía qué era lo importante para, para la sociedad o los problemas que eran relevantes en un momento determinado. Entonces, las nuevas políticas fijan su atención en el proceso más que en la política, ¿ya? Y entonces hay que modificar los criterios de cuantificar, analizar y evaluar. Y el contenido específico de las políticas pasa a un segundo plano. Lo que importa son algunas características claves que inciden en su calidad, ¿ya? Esas características son las que determinan si una política sirve o no sirve, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Vamos a verla una por una. Las políticas públicas tienen que ser estables en el tiempo, adaptables, deben aplicarse efectivamente, eh, coordinadas y coherentes, orientadas al bien común y eficientes. Estas características son recogidas de los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, eh, que encierran todo lo que se necesita para que una política sea de calidad, ¿ya? No existe una lista única, ¿ya?, de políticas universales correctas. Las políticas son respuestas contingentes al estado de una situación de un país, lo que puede funcionar en algún momento en un determinado país, pero puede ser que en otro lugar no sea lo mismo, o también en el mismo lugar en un momento determinado. En todo caso, algunas características particulares de las políticas o los detalles de su implementación pueden importar tanto como la orientación general de esa política. Los resultados de la política que se intentan explicar no son los contenidos ni el tipo de política, sino más bien ciertas características o aspectos claves de estas políticas que afectan su calidad, ¿ya? Y tenemos la estabilidad. La estabilidad de las políticas se asocia con la capacidad de los actores políticos para concertar y hacer cumplir acuerdos intertemporales que permitan preservar ciertas políticas fundamentales, más allá del mandato de determinados funcionarios públicos o coaliciones, ¿ya? La noción de estabilidad de las políticas está directamente vinculada a la noción de credibilidad de las políticas, ¿ya? Entonces, cuando una política no es creíble o la gente dice esto no va a funcionar, eh, no es estable en el tiempo, ¿ya? Y tampoco no se van, depende mucho de las personas que creen las políticas, que tienen que ver más con visibilizar eh, y cumplir con los acuerdos que existen en la sociedad, unificando los acuerdos para el bien común, ¿ya? Los cambios de las políticas van incrementándose de manera gradual,
también consolida los logros de los gobiernos anteriores. O sea, no podemos borrar una política así porque la hizo el gobierno anterior, ¿ya? Y eso es lo que generalmente pasa. Se publica una política y después queda en un cajón o desaparece, viene otro programa de gobierno y desaparece. La idea es que las políticas que se están cumpliendo, que son eficientes, que producen un beneficio para la sociedad, sean estables a través de los gobiernos. Porque si no, se empiezan a ver esa inestabilidad y la gente empieza a no creer, ¿ya? Entonces, también la falta de consulta a los diferentes grupos sociales, como lo vimos anteriormente en las clases, también genera inestabilidad cuando se hace como a puertas cerradas, ¿ya? Tienen que ser adaptables, ¿ya? Se puede ajustar cuando fallan o cuando cambian las circunstancias. La baja adaptabilidad conduce a respuestas inadecuadas ante crisis y a una tendencia a mantener políticas no óptimas, ¿ya? Durante largos periodos. Entonces es conveniente es que los gobiernos puedan adaptar las políticas en respuesta a los cambios de, por ejemplo, de las condiciones económicas, que ahora que hay pandemia, se puede modificar también cuando es evidente que no están dando resultados, porque a lo mejor cambiaron las condiciones económicas del país, a lo mejor cambiaron las circunstancias también económicas, que haya una caída tremenda del cobre, por ejemplo, en caso de Chile. Entonces, en algunas ocasiones los gobiernos abusan de su discrecionalidad para adaptar las políticas y ponen en práctica políticas oportunistas y unilaterales más próximas a sus preferencias o a la de sus electores y no benefician a todas las personas. Cualquiera sea la razón, los países con políticas poco adaptables no responden adecuadamente a estas crisis y pueden quedarse atrapados en políticas inadecuadas durante largos periodos. También la coherencia y coordinación. Las políticas son el resultado de acciones emprendidas por múltiples actores en el proceso de formación. A veces entre varios servicios, varios ministerios, ¿cómo se llama? O en diferentes niveles, por ejemplo, regionales, necesitamos una coordinación. Entonces, es indispensable que los actores que actúan en el mismo ámbito de las políticas deben coordinar sus acciones para producir políticas coherentes, pero no siempre ocurre así. A veces hay política, un ministerio hace una política de algún tipo y otro ministerio hace la misma política. Entonces, también se derrochan recursos en vez de coordinarse y ponerse de acuerdo para hacer una mejor política, una política más sólida y que abarque a más personas. Entonces, la falta de coordinación que puede darse entre los diferentes también poderes del gobierno, entre el legislativo, judicial o, por ejemplo, nivel central y el nivel regional, a menudo refleja que a veces no hay cooperación entre las interacciones políticas. También la calidad de la implementación y la efectiva aplicación. Una política puede estar súper bien diseñada, ¿ya? Y pasarse en cambio alguno el proceso de aprobación, porque es una política súper atingente, se reunieron con todos los actores, se vieron todas las problemáticas, se puso en agenda, había los recursos, pero puede ser totalmente ineficaz si no se implementa bien, no se aplica efectivamente. Si no se vela por su cumplimiento, la dejamos ahí que corra sola. No hay medición, no vemos los resultados, no vemos que está fallando. Esto está asociado en parte a la falta de burocracias capaces e independientes. Hay muchas personas que de repente trabajan en ciertas políticas públicas, pero tampoco tienen las competencias, ¿ya? Y tiene que ver con todo el sistema de gobierno, que a veces
un servicio le pone a trabajar al otro, también, ¿cómo se llama? El poder legislativo le pone a trabajar al ejecutivo y así falta que no se pueda aplicar la política. La calidad de la implementación y la aplicación efectiva de las políticas en un país determinado dependerán en gran medida del grado en que los encargados de formular las políticas cuenten también con los recursos para invertir en su capacidad. Si no se le otorgan los recursos para la efectiva aplicación, para la implementación de la política, esta política va a fracasar. Y también la orientación hacia el interés público. El grado en que las políticas producidas por un sistema dado, promueven el bienestar general y se asemejan a los bienes públicos. ¿Cómo se llama? Y no focalizarlas o canalizarlas hacia beneficiarios privados, hacia determinadas personas, hacia determinadas regiones. Muchas veces las políticas no se aplican también así como muy generales y no ven el interés o el problema territorial. Entonces eso les vuelve ineficaces, ¿ya? Hay que orientarse al bien común, pero observarlo desde los diferentes ámbitos del territorio, de la población, si es urbano o rural, y que si hay que, ¿cómo se llama?, orientar los recursos hacia un sector con menos ventaja, ¿ya? Entonces, no se debe establecer tampoco políticas públicas para beneficiar solo un sector, o sea, por ejemplo, bajarle los impuestos, ¿ya? Entonces, esto está directamente vinculado con la desigualdad, sobre todo porque se ven favorecidos por las políticas orientadas a intereses privados, tienden a ser miembros de la élite que detentan el poder económico político para inclinar muchas veces las decisiones políticas a su favor y no hacia el interés, al bien común y el interés público. La eficacia, ¿ya? Guarda relación con el interés público, dado que en la medida que los encargados de formular las políticas favorezcan indebidamente a sectores específicos en detrimento del interés general, se estarían alejando de la asignación más eficiente de los recursos. Cualquiera sea la dirección de las políticas que un gobierno decide seguir, puede ser con diferentes grados de eficiencia, es decir, haciendo mejor o peor uso de los recursos humanos y económicos. Cuando las políticas son eficientes, por ejemplo, el gasto público no se derrocha tampoco. Entonces tienen que ir orientados hacia el bien común para que sean eficaces también. Y eso con respecto a las características para que una política pública sea de calidad. Y quería no dejarles de mencionar, no los voy a detallar, sino algunos aspectos, los eventos necesarios para aplicar la perspectiva de género en las políticas públicas. Primero, usar el lenguaje sensible al género, ya que tiene que ver no solo con el lenguaje, sino con las imágenes también, que no podemos difundir estereotipos de género, porque estos pueden influir de manera negativa en los pensamientos de las personas conforme pasa el tiempo. Y hay que entender el contexto político nacional, hay que ver las leyes que tenemos como trabas de repente para aplicar una política, y tener en cuenta que las leyes, las costumbres y las prácticas en general a veces se manifiestan de manera diferente, afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Y llevar a cabo análisis de género también, entender las diferencias cualitativas relacionadas con mujeres y hombres en un determinado contexto, que afectan de diferente manera. Eso sí se lo voy a detallar en las láminas que vienen. Y el análisis de género examina los distintos roles y responsabilidades asignados a mujeres y hombres, los bienes con los que disponen, el control que tienen sobre esto, el poder económico. También los datos deben estar desagregados por sexo y edad. Entonces, esto nos va a servir para levantar estadísticas, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta las diferencias en los ciclos de vida de las personas, a la pobreza, los ingresos, la salud, los grados de participación, y esto nos va a ayudar a entender mejor el contexto en el que trabajamos.
Tener en cuenta también las necesidades, los derechos, las prioridades de mujeres y hombres. Sus opiniones deben ser escuchadas durante la planificación, el seguimiento y la evaluación de los programas para garantizar que se entiendan, que se atiendan sus distintas necesidades y prioridades, para que ellos puedan ser... para esto es necesario hablar con las mujeres, hablar con los hombres por separado, a fin de escuchar todos los puntos de vista. Como lo vimos antes, no es sentarnos en mesa a dialogar con puros hombres, como en representación del sector, por ejemplo, el sector de la pesca, que vayan puros hombres, como lo vimos anteriormente. Entonces, se debe garantizar la participación de la mujer y hombre en la toma de decisiones y promover para que las decisiones y velar que los hombres apoyen también las mujeres. ¿Qué es análisis de género? Que es una de las, ¿cómo se llama? Por ejemplo, llevar a cabo análisis de género. El análisis de género permite que las políticas, los programas, estudios, proyectos se formulen considerando las diferencias, la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres en su diversidad, en sus diferentes realidades familiares y sociales, sus expectativas de vida, sus circunstancias económicas y laborales, territoriales también. Entonces, de repente, si vamos a hacer una política pública de pesca, no es lo mismo las mujeres, por ejemplo, de Chiloé que las mujeres de Iquique. No es lo mismo, no afectan de igual manera a las mujeres y en el mismo sector, no afectan a las mujeres más que viven en una isla más pequeña, a aquellas que viven en un sector más grande, más, ¿cómo se llama?, insular más grande, por ejemplo, en Chiloé. Entonces, es una herramienta para comprender estas demandas diferentes de hombres y mujeres en su diversidad, para dar respuestas más informadas, más eficientes, más focalizadas, más adecuadas, más participativas y más equitativas. Y al hacer análisis de género tenemos que tener en cuenta dos principios rectores, que sexo y género no son lo mismo, son análisis, unidades de análisis distintas. Cuando dicen, bueno, haga análisis de género, tenemos que analizar el género. Cuando hablamos de desagregar por sexo, tiene que ver otra cosa. Entonces, eso ya lo vimos, dimos ejemplos, hicimos unos ejercicios, así que ustedes lo tienen claro. La mujer y el hombre no son lo mismo en ninguna etapa de su vida. Entonces hay que tener en cuenta el punto de vista biológico, social, funcional, responsabilidades, oportunidades, elecciones. El hombre y la mujer en ninguna etapa de su vida son iguales y eso hay que tenerlo en cuenta. Y las políticas y programas no deben tratar a los hombres y mujeres de la misma manera. Y también hay que tener en cuenta la intersección de género con otras desigualdades. Es decir, a veces se cruzan estas desigualdades de edad, grupo étnico, educación, ingresos, diversidad, orientación sexual, discapacidad, estatus migratorio, entre otros. Por ejemplo, una mujer perteneciente a una etnia que sea discapacitada, mujer y se encuentre con alguna enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta las diferentes desigualdades para el momento de aplicar perspectiva de género, ¿ya? Y también ver los diferentes múltiples niveles de exclusión que afectan a las mujeres en ciertos grupos. Por ejemplo, en los grupos de mujeres puede haber mujeres de un grupo étnico, haber mujeres afrodescendientes y que esta interacción de factores que tiene que ver con lo que dijimos anteriormente, con la interseccionalidad, se debe tener en cuenta. Y ver los obstáculos y oportunidades que mujeres y hombres en su diversidad enfrentan para satisfacer tanto las necesidades prácticas como las necesidades estratégicas de género dentro del ejercicio igualitario de los derechos. ¿Con qué nos encontramos? Las barreras pueden ser económicas, pueden ser culturales, pueden ser legales, pueden ser organizativas. Las barreras de género son las que inciden en el problema, que nos ponen un obstáculo, una limitación en las expectativas, en la distribución de poder,
en el prestigio de las relaciones entre hombres y mujeres, ya que de alguna forma desalientan o estigmatizan conductas y valores y que permitirían, por ejemplo, un cambio en la social en las relaciones de género. Hablamos de las desigualdades de género, ¿ya? Y cómo se manifiesta esta desigualdad de género. Hay distintos niveles de desigualdades de género, de distintas dimensiones, y tienen que ver, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las dimensiones de desigualdad tienen que ver con los roles y estereotipos de género. Por ejemplo, la división sexual del trabajo, que hace referencia a los diferentes tipos de trabajos asignados tradicionalmente y de forma diferenciada a mujeres y hombres, y al desigual valor que se les atribuye, ¿ya? También el acceso y uso de los recursos y beneficios. La desigualdad de género en el acceso, esto es el disponer de algo, el acercarse a algo, impide la incorporación y la participación igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad, en el mercado laboral, en las informaciones, en los recursos naturales, por ejemplo, en el acceso al agua. La desigualdad en el uso marca desequilibrios de tipo, perdón, voy a tomar agua. Tanto cuantitativo como cualitativo, el acceso a recursos, por ejemplo, monetarios, o la calidad de los servicios de agua, por ejemplo, que determinan un reparto de repente injusto de los beneficios que se reparten de los recursos disponibles, ¿ya? En la toma de decisiones también, ¿ya? Esta desigualdad puede derivar en el reforzamiento y reproducción de la inequidad de género, tanto en las decisiones puedan orientarse hacia la igualdad de mujeres, hombres o no. ¿Ya? Vemos que las mujeres no tienen acceso a la toma de decisiones, al poder, porque está limitado o todavía falta por avanzar en esas temáticas. Y el control sobre el cuerpo, las normas de género imperantes y el dominio de los estereotipos, los roles, las expectativas de género que imperan todavía en nuestras sociedades, cosifican el cuerpo de las mujeres y restringen la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propia corporeidad, sus funciones, su expresión como su expresión de su propia identidad y del goce. Y algunos obstáculos en la incorporación del enfoque de género ya, bueno, hemos nombrado harto. Pueden existir varios obstáculos en la incorporación del enfoque de género en las políticas que dependen de una serie de factores. Y ya lo vimos cuando nombramos las barreras. Por ejemplo, el marco jurídico, la legislación existente en materia de obligaciones y derechos puede dificultar los cambios necesarios para la implementación de las políticas con enfoque de género. En nuestra legislación actual, por ejemplo, y creo que ya lo habíamos nombrado, la mujer casada en sociedad conyugal, ¿cómo se llama? Carece de las facultades de disposición y administración de sus bienes propios. Entonces, durante la vigencia de este régimen patrimonial, es el marido el que administra y actúa respecto a esos bienes. Si la mujer recibe una herencia y se está casada en sociedad conyugal, el marido tiene que firmar para recibir la herencia. También el ambiente cultural puede haber disposiciones o resistencias frente a ciertas temáticas, por lo que el ambiente puede ser propicio o resistente a la implementación de políticas con enfoque de género. Por ejemplo, cuando se quiso establecer la píldora del día después, o sea, el ambiente cultural que existía impidió así, pero hubo una guerra campal para el tema de la píldora del día después. En otros países, por ejemplo, Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar auto, no pueden viajar, no pueden trabajar, no pueden tener operaciones médicas sin la autorización de su marido o familiares hombres. También la relación Estado-sociedad.
hay un tipo de relación en el Estado y las distintas formas organizativas de la sociedad, como reglas y prácticas que regulan dicha relación, serán importantes a la hora de llevar a cabo el proceso de negociación, implícito en la incorporación del enfoque de género en las políticas, ¿ya? Porque de repente queremos realizar política, pero, por ejemplo, nos reunimos ya con una ONG y está un grupo de mujeres, pero de repente esas mujeres que están ahí tienen otra visión, otra perspectiva, están más empoderadas que otro sector de la población, entonces de repente no beneficia a todas las mujeres en temáticas de género. Entonces es importante no solo reunirse con grupos focalizados, sino que invitar a las distintas formas organizativas, ir a los lugares, no solo a grupos en particular. Y también las dinámicas institucionales. Pueden haber resistencia al cambio dentro de las instituciones gubernamentales para la implementación de nuevas tareas, de nuevas políticas, que sea un gobierno muy conservador y no quiera aplicar políticas de género que van en contra de, más que nada, valores, pueden ser culturales, religiosos. Entonces, es necesario comprender que existen obstáculos para la implementación efectiva del enfoque de género en las políticas públicas. Y estos son algunos ejemplos, hay otros más que podemos buscar, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo de cómo aplicar el enfoque de género en una política pública. Les voy a hacer un ejemplo como bastante pequeño, bastante, ¿cómo se llama? Más que nada didáctico, ¿no? Los adultos mayores, por ejemplo, este fue un pequeñito programa, proyecto que se realizó en una municipalidad de Puente Alto hace años atrás. Por eso los datos son de esos años, ¿ya? Los adultos mayores de alguna manera se han visto relegados y excluidos de la sociedad de la información y conocimiento de escaso o casi nulo del contacto con la tecnología. Este vendría siendo el problema. Ya, acuérdense que las políticas públicas o los proyectos, vamos a hablar que esto sería, por ejemplo, una política pública, resuelven los problemas, un determinado problema de la sociedad. Y en este caso, ya actualizando un poco, vemos que la necesidad tan intrínseca del ser humano de mantenernos comunicados, que bueno, ustedes saben que fue uno de los desafíos más interesantes, o ha sido durante esta pandemia de COVID-19, ¿ya? En pocos meses vimos como el mundo entero se volcó a los canales digitales para tareas tan cotidianas como trabajar, ver clases, hacer compras, hasta el pan lo comprábamos por internet, o mantener una conversación con un amigo, un familiar, un ser querido, que nos mantuvimos separados tantos meses, que no podíamos ir a ver a nuestros abuelos, nuestros papás. Entonces, esta importancia de la comunicación es tremenda hoy en día y enfocada a los adultos mayores, ¿ya? Que no tenían acceso a las comunicaciones. ¿Cómo se llama? De hecho, la conectividad ha sido vital para mantener un estilo de vida saludable durante estos periodos de confinamiento y todo un desafío para las generaciones de adultos mayores. Y esto también contribuyó a acelerar, ¿cómo decirlo?, la tecnologización de los mayores, según las encuestas de 60 años, ¿ya? Entonces, volviendo un poco para decirle que, bueno, que los datos, cuando necesitamos los datos desagregados por sexo, cuando nosotros queremos construir una política, necesitamos datos desagregados por sexo para decir, ya, vamos a aplicar enfoque de género a esta política. ¿Por qué? Porque hay diferencia de género. Están los datos desagregados por sexo. ¿Y dónde buscamos todos esos datos? En publicaciones, revistas, tesis doctorales, todos datos que sean serios
¿ya? Para dar los datos exactos, tener una línea de base donde partir. Vamos a realizar esta política y vamos a contar con estos datos. Por ejemplo, el uso de la tecnología por edad. Hasta el 2013, porque este proyectito fue hace muchos años atrás, vemos que hay un 5% de las personas de 65 años o más que usan tecnología, o sea, que usan Internet. Hoy en día ya esto ha variado, por ejemplo, hay un 84% casi 85% de los adultos mayores de 60 años que cuentan con teléfonos celulares, que cuentan con tecnología, WhatsApp, Facebook, puede ser, ya sean tecnologizados más. Pero, y esta es una de las últimas encuestas, 54% tiene conexión a Internet. ¿Ya? No quiere decir que use la herramienta por sí mismo, porque si bien tienen Internet, baja 21.7 el uso por sí mismo del Internet. Y esto muchas veces porque viven con los nietos, viven con los hijos, y cuentan con Internet, aunque ellos no tienen computador propio. Si vemos esta parte de aquí del 25 punto y algo por ciento tiene computador, son muy pocos. Entonces, vemos que de manera indirecta o a través de alguien en el hogar cuentan con tecnología. Bueno, volvamos al periodo 2013, ya, donde el principal uso del computador por grupos de edad de 60 a 97 años es de 2.1%. O sea, para como apoyo escolar, obviamente nada, para entretenimiento, que es lo que más usan, para apoyar a realizar trabajo. Es casi nulo el uso del computador, ¿ya? Como vemos. Y analizamos entonces el problema. Dijimos que el problema era el escaso conocimiento de las tecnologías de la información está aún limitada para sectores de la sociedad chilena, aun cuando estas pueden ofrecer oportunidades muy importantes para garantizar el acceso a la circulación de la información, el uso de las nuevas herramientas complejas para apoyar, por ejemplo, los procesos de aprendizaje. Y la alfabetización digital, ya en el contexto educativo chileno son escasas las propuestas de alfabetización digital para adultos de todas las edades, mucho más en una población tan sensible como los adultos mayores, caracterizados en su mayoría por un escaso conocimiento y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la época actual. Entonces se eligió este público específicamente porque son las personas que en su juventud no tuvieron acceso a las nuevas tecnologías y a quienes se busca que se introduzcan a la nueva sociedad debido a que tienen una brecha digital amplia. Entonces, ahí hicimos el análisis del problema. El problema entonces, bajo acceso a Internet de los adultos mayores por bajo interés también, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de impacto? Disminuir la brecha digital de los adultos mayores en un 100% de los participantes. Chuta, esta es una meta, ¿cómo se llama? Súper, ¿cómo se llama? Tremenda, porque llegar al 100% pueden pasar muchas cosas. Entonces, el objetivo general o principales son el impacto directo, el cambio esperado que se pretende generar en el proyecto, por lo tanto suele llamarse también objetivos de impacto. Se refieren al objetivo general de tu proyecto, ¿cómo se llama? Cuando se dice objetivo de producto, son los diversos bienes y servicios que entregarás para cumplir el objetivo general. Estos son conceptos para que más o menos vayan interiorizándose. Pero la característica principal de los objetivos que deben ser realistas, o sea, deben ser alcanzables a través de los recursos y el tiempo con que cuenta el proyecto. No podemos decir vamos a alfabetizar 200 personas y resulta que tenemos 10 computadores nomás. Es como
no es realista. Y deben ser precisos, detallar a lo menos los beneficiarios del proyecto, el cambio o el impacto esperado en ello. Es decir, de qué edad, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué sector, etc. Debe ser medible, necesitamos poder medir con indicadores para evaluar los avances y el nivel de cambio esperado. Ya no podemos decir solamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se terminó el proyecto, sino que tenemos que medir los proyectos. También los objetivos complementarios en el conjunto de objetivos identificados contribuyen mutuamente al objetivo general, ¿ya? Es decir, con qué lo vamos a hacer, cuántas computadoras tenemos, los horarios con que contamos, la sede donde se va a realizar, cómo se hace el llamado, etcétera, etcétera, con cuánta plata contamos, quiénes van a ser, quiénes son los profesores. Esos son los objetivos complementarios, ¿ya? Entonces, la sugerencia, si analiza el objetivo, la sugerencia es que lo hagas a través de los 4 requisitos anteriormente señalados y que pueden observar que si la mayoría cumple, es decir, que hay una cuantificación realista que indica que tu proyecto pretende que a lo menos aumente el conocimiento, esto es medible, ¿ya? Y se hace, por ejemplo, ¿es realista? ¿Hay recursos disponibles? ¿Es posible alcanzarlos en el horizonte del proyecto? Preciso, ¿quién serán los beneficiarios? ¿Cuál es el impacto esperado? Medible. ¿Existen instrumentos de información para medirlo? ¿Con qué contamos? Complementario, la consideración conjunta de todos los objetivos para aumentar el impacto del proyecto. Entonces, cuando se cuantifica un objetivo, estamos ya elaborando una meta, es decir, que transforma los objetivos en alcances numéricos. Por lo tanto, puede que te preguntes, ¿cómo se elabora una meta? Y esa pregunta es fácil de responder. Entonces, para elaborar una meta, debes tener presente que se presente el desempeño óptimo de ¿cómo se llama? Que pueden ser obtenidos con objetivos definidos, con el desempeño logrado en otras instituciones, con los estándares regional o provincial. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico y identificaste que el total de los adultos tiene ningún conocimiento de tecnología, por lo menos tú decidiste tu meta, que será aumentar en un número a un 100%, por lo que tu referencia es el diagnóstico inicial, tomando en cuenta también las estadísticas. ¿Y cómo se mide? Con indicadores, por ejemplo, de resultados, que nosotros no nos vamos a meter con indicadores porque estaríamos 2 semanas trabajando con indicadores, pero es con la medición de los resultados y que pueden buscar guías de indicadores de resultados. Entonces formulamos esta política o este proyecto sin perspectiva de género. Entonces, el objetivo es desarrollar una política municipal de alfabetización digital para el adulto en edad madura en Puente Alto, que contribuya a la disminución de la brecha generacional en el campo de uso de las tecnologías y al mejoramiento de las relaciones familiares con las nuevas generaciones. Desarrollo del proceso de alfabetización. Esta actividad se desarrollará en un total de 40 horas de clase destinadas al aprendizaje del manejo básico del computador, algunas herramientas informáticas básicas y principales servicios de Internet. ¿Dónde se promueve? En municipalidades, en centros de adultos mayores, juntas de vecinos, consultorios. Producto esperado, 50 adultos mayores capacitados digitalmente. Ya, se hizo esto y ¿cuál fue el resultado? ¿Qué nos dicen los indicadores? Alfabetizados sobre el total de los inscritos, se alfabetizaron 47 personas de un total de 55 inscritos. O sea, se inscribieron más personas de las que se esperaba, de 50. Se acercaron 5 más, pero se alfabetizaron 47. ¿Ya? Desagravados por sexo, 34 eran hombres y 13 fueron mujeres.
hartos hombres. 8 personas desertaron, no concluyeron el curso, de las cuales 2 eran hombres y 6 eran mujeres. ¿Por qué faltaron? ¿Por qué fueron pocas mujeres? No se hizo en análisis. Pero si volvemos a tomar los datos, ¿ya? Estos datos del uso de los computadores que dijimos que era del 2.1%, pero esta vez lo vemos desagregado por sexo, hombres y mujeres. Vemos que las mujeres hacen el uso en las encuestas, hacen el uso de las tecnologías de la información y comunicación en un porcentaje mucho menor que los hombres, en un 7.2 versus un 40.6. Entonces, si hacemos un análisis del problema con perspectiva de género, vemos que dice actualmente 2 millones y tantos de personas en Chile tienen más de 60 años, el 56% son mujeres y 44% son hombres. Existe una brecha digital del acceso a las tecnologías. Las mujeres acceden menos a los dispositivos digitales e Internet y las que acceden es con notables diferencias en frecuencia e intensidad. Además, las mujeres realizan con carácter general uso menos avanzado de las nuevas tecnologías, o sea, pueden tener teléfono, pero no tienen WhatsApp, no tienen redes sociales. Según las estadísticas, solo el 29% de las mujeres adultas mayores utiliza computadores personales contra 40% de los hombres. La brecha de género corresponde a 11 puntos porcentuales. Entonces se requiere alfabetizar también a mujeres porque en los últimos años las estadísticas son mayores que la de los hombres, la cual nos dice que existen más de 500.000 mujeres analfabetas digitales, muy por encima de los varones. ¿De dónde tomamos estos datos? De todas las fuentes posibles que sean serias. ¿Ya? Entonces, y hacemos un análisis de las brechas, ¿ya? A las disparidades de hombres y mujeres. Entonces, las brechas son el acceso desigual a la participación y control de las mujeres sobre los hombres, sobre los recursos, los servicios, las oportunidades y los beneficios. Las brechas de género pueden ser, dijimos, estructurales o funcionales, ¿ya? Y tienen la capacidad de reforzar las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres o entre grupos en el interior de cada sexo. Entonces, los datos aportados nos permiten constatar que hay una brecha de género importante en la participación de las tecnologías de las mujeres y para disminuir esa brecha es necesario identificar sus causas y también sus efectos. ¿Ya? Entonces, aquí el proyecto planteado con perspectiva de género, ¿ya? Desarrollar un proyecto de alfabetización digital, lo mismo que el anterior, desarrollo del proceso de alfabetización, dice 40 horas para herramientas informáticas y principales servicios de Internet, y se realizarán de acuerdo a las necesidades de los participantes, realizando una encuesta del uso del tiempo. ¿Qué es esto? Es decir, ¿en qué horarios pueden asistir los participantes? ¿En qué horarios tienen más libertad las mujeres? Porque ¿qué pasó con el proyecto anterior sin enfoque de género? Resulta que se hacían en horario que las personas estaban cuidando a sus nietos, que estaban haciendo las compras, que estaban haciendo las labores como el trabajo no remunerado del hogar. Entonces, por eso las mujeres no podían asistir o desertaron porque no tenían los tiempos para ir. Entonces, al hacer una encuesta del uso del tiempo, ¿en qué tiempo tienen disponible? ¿En qué tiempo pueden ir? ¿En qué horario? Y por ejemplo, también se instaló para las personas que estaban a cargo de niños pequeños, se instaló una como guardería, porque esto se hizo en la biblioteca, se instaló una guardería para que los niños pudieran estar allá, ¿ya? Porque había los espacios. Y también la promoción se hizo en otros lugares, no solo en las municipalidades, y centros y clubes de adultos mayores, juntas vecinos, consultorios en las ferias libres, donde acuden más las mujeres. Entonces, y en los consultorios específicamente en lugares donde van más mujeres. Los clubes de adultos mayores, hay clubes de adultos mayores solo de mujeres. Entonces,
se extendió esta promoción a sectores también que hubiera mujeres. Y el producto esperado, 50 adultos mayores capacitados digitalmente, 30 mujeres y 20 hombres. Se estableció una cuota de género para beneficiar a las mujeres, que es la que menos tiene acceso a las tecnologías. Y bueno, y también se hizo análisis de género, se analizaron las inequidades, las brechas, las barreras, ¿ya? De manera priorizada. Se las dejo para que lo lean, para que no extendamos tanto la grabación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que se alfabetizaron 59 personas de un total de 60 inscritos, o sea, hubo más personas interesadas, se corrió mucho la voz y esto fue efectivo, esto fue real. Y de los 59, 23 eran hombres y 36 fueron mujeres. Entonces, personas desertoras del curso, una sola persona que era mujer, que fue por motivos de salud. O sea, ya no hubo desertores por el horario, porque no podían asistir, porque estaban a cargo de los nietos, sino que tomaron en cuenta la perspectiva de género para poder alfabetizar y que tuviera éxito entre las mujeres. ¿Ya? Bueno, y con esto concluimos esta parte y les doy gracias a todos ustedes por la participación. Nos vemos en la prueba, ¿ya? Y muchas gracias a mi grupo 1 de este lindo curso de Junji.